La verdad sobre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Por favor, vea este vídeo completo. No se limite a llegar a la parte con la que no está de acuerdo y la descarte. Este es el relato más preciso de lo que la Biblia realmente dice sobre estos temas. Estas se encuentran entre las enseñanzas más abusadas y malinterpretadas de nuestra generación. Lo que la gente cree sobre estos dos temas, digo temas, no eventos, porque uno de estos temas, como lo enseñan muchos líderes de iglesias, nunca sucederá, por lo tanto no es un evento. Repito, lo que la gente cree sobre estos temas influye mucho en lo que piensan que dice la Biblia. La tergiversación de lo que la Biblia dice sobre estos dos temas es la fuente de mucha confusión sobre muchas escrituras y enseñanzas relacionadas. De hecho, la mala enseñanza sobre estos dos temas ha sido un flaco favor para los elegidos de Dios. La secuencia de los acontecimientos. Cuando lees el libro del Apocalipsis, la secuencia de los principales acontecimientos es sencilla. Ve y léelo tú mismo. Aquí tienes una lista de los acontecimientos que sucederán en el futuro, según el libro del Apocalipsis. Esta no es la lista completa del libro, solo una lista de los acontecimientos relevantes para este vídeo. El primer gran acontecimiento en nuestro futuro es el ascenso y posterior caída de la bestia y el falso profeta. Entonces, Satanás es encadenado en el abismo durante 1000 años. Cuando comience su encarcelamiento, los reinos de este mundo serán entregados a los santos del Altísimo. Gobernarán las naciones de esta tierra con vara de hierro durante los siguientes 1000 años. Al mismo tiempo, se produce la resurrección de los que fueron martirizados en la tribulación. Esta es la primera resurrección de los muertos. Esta no es la resurrección de todos los muertos, solo de aquellos que fueron martirizados por su fe a manos de la bestia y el falso profeta. Después de los 1000 años, Satanás es liberado de su prisión, el abismo, y sube a la tierra y engaña a las naciones para que se rebelen contra los santos de Dios que gobiernan su reino en la tierra. Entonces desciende fuego del cielo y destruye a los ejércitos que se han rebelado. A continuación, tiene lugar el juicio del gran trono blanco, y al mismo tiempo la resurrección de todos los muertos. Esta es la segunda resurrección. Entonces, el universo actual, estos cielos y esta tierra, desaparecerán. Entonces se crearán los nuevos cielos y la nueva tierra. Finalmente, la nueva Jerusalén desciende del cielo a la nueva tierra. Lo que no encontrarás en el libro del Apocalipsis es ninguna mención al rapto, ni ninguna mención a Jesús regresando a esta tierra para sentarse en un trono en esta Jerusalén. Ahora les mostraré exactamente lo que la Biblia enseña sobre estos dos temas. Tengan paciencia, por favor, y les mostraré los pasajes y se los explicaré. Les prometo que si ven este vídeo completo, entonces comprenderán lo que realmente dice la Biblia. Primero, les mostraré los pasajes que describen el evento comúnmente conocido como el rapto. La palabra griega es harpazo, que significa arrebatar, llevarse, arrancar, tirar, tomar por la fuerza. Luego les mostraré los pasajes que describen el evento comúnmente conocido como la segunda venida de Jesús. Las palabras griegas son parusía, epifanía y apocalipsis, en varios tiempos verbales. La verdad es que estos dos eventos ocurren al mismo tiempo. Y ese momento está muy lejos de ahora. Cuando Jesús aparezca en el aire, todos los muertos resucitarán. Aquellos que estaban muertos y pertenecen a Jesús, se encontrarán con Él en el aire. El resto de los muertos irán inmediatamente al juicio del gran trono blanco y esperarán su llegada. Entonces aquellos de nosotros que pertenecemos a Jesús, que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados junto con aquellos que estaban muertos para encontrarnos con Él en el aire. Esto sucede en el día final, la última trompeta, el fin de estos cielos y esta tierra. Esto sucede después del evento número 1 mencionado anteriormente, la gran tribulación, después del evento número 2 mencionado anteriormente, cuando Satanás es arrojado al abismo, después del evento número 3 mencionado anteriormente, el reino milenario de 1000 años, después del evento número 4 mencionado anteriormente, Satanás es liberado de nuevo después de 1000 años, después del evento número 5 mencionado anteriormente, la rebelión final cuando las naciones de la tierra suban y rodeen Jerusalén y fuego descienda del cielo y las destruya, y luego, al mismo tiempo que el evento número 6 mencionado anteriormente, la segunda resurrección, esta vez de todos los muertos.
Entonces todos comparecerán ante el juicio del gran trono blanco. Esta secuencia de eventos es muy sencilla. El libro de Apocalipsis no deja ninguna duda al respecto. Muy bien, allá vamos. Primero, echemos un vistazo a arpazo, la palabra griega más asociada con el rapto. Veremos las 13 veces que aparece arpazo en el Nuevo Testamento, en la versión del rey Jacobo, y veremos cómo se usa la palabra en contexto y cómo se tradujo al inglés en esos versículos. Eso debería darnos una buena idea de la palabra. Arpazo, apariciones totales en la versión del rey Jacobo, 13. De esas 13 apariciones, se tradujo al español como arrebatado 5 veces, como fuerza 3 veces, como fuera una vez, como atrapa una vez, como toma 2 veces, y como sacando una vez. Vamos a analizar esta palabra y cada una de sus apariciones, mostrándote también el tiempo verbal particular de la palabra, para ayudarte a comprender no solo la palabra griega en sí, sino también por qué los traductores eligieron diferentes palabras en español para transmitir mejor el significado de la palabra griega en su contexto. Arrebatado, la palabra en español utilizada 5 veces en la traducción. Aquí están los versículos, Hechos 8, versículo 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, que el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí vemos lo que la gente suele imaginar como un rapto, cuando alguien es arrebatado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Se utiliza la palabra arpasen, que es la tercera persona del singular del aoristo activo indicativo de arpazo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De nuevo, un rapto prototípico. Se utiliza la palabra harpagen, que es el infinitivo activo de aoristo de arpazo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4. ¿Cómo fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar? Mismo significado. Se usa la palabra harpage, que es la forma femenina singular nominativa de harpage derivada de arpazo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el versículo real que describe ese rapto que ocurrirá en la última trompeta, en el último día de estos cielos y esta tierra. Analizaré este versículo en detalle después de que veamos todas las escrituras. Se utiliza la palabra harpagesometa, que es la primera persona del plural del futuro medio indicativo de arpazo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si, en esta escritura, el hijo varón es Jesús, entonces esta es una referencia al día de su ascensión al cielo, 40 días después de su resurrección de entre los muertos. El libro de los Hechos describe ese acontecimiento con claridad, y te permite hacerte una imagen mental del mismo. Si en esta escritura el hijo varón son los 144,000 verdaderos discípulos de Jesús, que están sellados en el libro del Apocalipsis, entonces esta es una referencia a la primera resurrección. Se utiliza la palabra harpaste, que es la tercera persona del singular del aoristo pasivo indicativo de arpazo. Fuerza. 3 veces. Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo toman por fuerza. Este es un uso muy diferente de la palabra. Vemos que la palabra se utiliza como un acto de adquisición deliberada. Se utiliza la palabra arpacetai, que es la tercera persona del singular del presente pasivo indicativo de arpazo. Juan, capítulo 6, versículo 15. Entonces Jesús, percibiendo que iban a venir a apoderarse de él por fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. De nuevo, una adquisición deliberada. Se utiliza la palabra arpazosin, que es la tercera persona del plural del presente de subjuntivo activo de arpazo. Hechos, capítulo 23, versículo 10. Y como se armó un gran alboroto, el tribuno,
Temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que descendiesen los soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos, y lo llevasen a la fortaleza. Aquí la palabra indica una acción de captura o secuestro. Se utiliza harpasein, que es el infinitivo activo presente de harpazo. Fuera. Una vez. Mateo, capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí vemos una acción de robar, arrebatar, agarrar, etc. Se utiliza la palabra arpasetai, que es la tercera persona del singular del presente pasivo indicativo de arpazo. Atrapa, una vez. Juan, capítulo 10, versículo 12. Pero el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las atrapa y las dispersa. En este versículo significa capturar. Se utiliza arpasei, que es la tercera persona del singular del presente de indicativo activo de arpazo. Toma, dos veces. Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las tomará de mi mano. Aquí vemos una acción de extender la mano para agarrar algo. Se utiliza arpasei, que es la tercera persona del singular del futuro de indicativo activo del verbo griego arpazo. Juan, capítulo 10, versículo 29. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede tomar de la mano de mi Padre. Mismo significado, se utiliza harpasei, que es la tercera persona del singular del futuro de indicativo activo del verbo griego arpazo. A continuación, sacando. Una vez, Judas, capítulo 1, versículo 23. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De nuevo el mismo significado, el acto de extender la mano para agarrar algo. Se utiliza la palabra arpazontes, que es el participio activo presente nominativo plural de arpazo. Según la concordancia Strong, esta es cada ocurrencia de G726, que Strong traduce como arpazo en el Nuevo Testamento. He proporcionado el tiempo real de la palabra en cada versículo para ayudar al lector a comprender cómo y por qué los traductores optaron por utilizar diferentes palabras o frases en sus traducciones. En general, te da una buena comprensión de la palabra cuando se utiliza en varios tiempos y contextos. Las personas que han sido convencidas por otros de que habrá un rapto antes de la tribulación, es decir, un rapto en algún momento antes de lo que la mayoría de la gente llama la gran tribulación, han aceptado enseñanzas no bíblicas. Para que su enseñanza sobre el rapto funcione, dicen que Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación, como si algunos creyentes fueran la iglesia y otros creyentes no lo fueran. Por ejemplo, los 144,000 verdaderos discípulos de Jesús, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, están claramente aquí para la tribulación. Aparentemente, no son miembros de la iglesia que es su cuerpo. O todos los creyentes en Israel y también en todo el mundo que rechazan la marca de la bestia y se niegan a adorar a la bestia y que son asesinados por sus creencias. Claramente, están aquí para la tribulación. De alguna manera, tampoco forman parte de la iglesia que será raptada. Y luego están los santos contra los que la bestia y el falso profeta hacen la guerra. Tampoco pueden ser miembros de la iglesia de Jesús porque todavía están en la tierra durante la tribulación. ¡Qué ridículo! Toda la idea de un rapto antes de la tribulación es tan poco bíblica que resulta absurda. Si nos atenemos a lo que dice la Biblia, entonces la arpagesomeda sucede cuando se supone que debe suceder, en la última trompeta, en el último día, en la segunda resurrección de los muertos, después de la tribulación, después del reino milenario de 1000 años, después del breve tiempo en que Satanás es liberado, después de que todas las naciones de la tierra rodeen la ciudad santa, después de que fuego descienda del cielo y destruya a esos ejércitos, y cuando Jesús aparezca en las nubes, en el día final de este cielo y esta tierra, y ni un momento antes. Pablo habla de ese día a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay nada malo con esta profecía, está perfectamente bien. Simplemente lean lo que dice. El versículo 14 dice que aquellos que murieron en Jesús vendrán con Él cuando Él aparezca. Morir en Jesús significa aquellos que mantuvieron la fe hasta el día de su muerte. El versículo 15 dice que nosotros, los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. La palabra preceder aquí significa ir antes. La versión King James de la Biblia está escrita en inglés moderno temprano, que difiere ligeramente del inglés contemporáneo. En inglés contemporáneo se leería: nosotros, los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no iremos antes que los que duermen. El versículo 16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús aparezca, Él descenderá del cielo, habrá un grito audible, la voz del arcángel, y se escuchará el sonido de la trompeta en el cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán, y serán los primeros en encontrarse con Él en el aire, sobre la tierra. El versículo 17 dice: entonces nosotros, los que vivimos y permanecemos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos, aquellos que estaban muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. De acuerdo, de nuevo, esto es sencillo. Estos versículos están hablando de cuándo aparece Jesús y algunos de los eventos que ocurren en ese momento. Principalmente, estas escrituras hablan de una resurrección de aquellos que están muertos en Cristo, que tiene lugar en su aparición. En ese mismo momento, el resto de su cuerpo, sus elegidos, su iglesia, todos aquellos que están en la fe, creyentes, como quieran llamarlos, quien quiera que le pertenezca y todavía esté vivo, en ese momento será arrebatado, raptado, junto con los muertos y se encontrará con Él en el aire. La enseñanza errónea ocurre al no comprender correctamente cuándo ocurre este evento. La gente intentará reunir escrituras de toda la Biblia y decirles que hablan del rapto. Tenemos a la gente de la pretribulación con sus escrituras, tenemos a la gente de la mitad de la tribulación con sus escrituras, tenemos a la gente de la post-tribulación con sus escrituras, etc. El problema con todas esas escrituras es que, si no se alinean con la profecía de Pablo, entonces no se alinean. Pablo habló de este evento en términos muy específicos. Él les dice exactamente lo que va a suceder en el orden en que va a suceder. Abordaremos esto en detalle en unos minutos, pero primero, quiero señalar el fracaso general de la idea de un rapto antes del último día. Pablo está escribiendo a los creyentes que están vivos. Les está escribiendo sobre los creyentes que ya han muerto. Está escribiendo a personas que son tanto judíos como gentiles. Les está escribiendo sobre personas que eran tanto judías como gentiles. Jesús solo tiene un cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículos 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia son todos los creyentes en el Evangelio que Pablo y los otros apóstoles entregaron al pueblo, tanto judíos como gentiles. No hay diferencia. La iglesia es el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Si la iglesia fuera raptada de la tierra, no quedaría un solo creyente en la tierra. Permítanme recordarles que la raza humana se salvó de la extinción, porque Dios encontró un hombre justo en la tierra en el momento del diluvio: Noé. Si no fuera por Noé, la raza humana no existiría. Es la naturaleza de Dios que Él no destruirá al justo con el impío. Él salvó a Noé. Dios también salvó a la familia de Noé, no porque fueran justos. La Biblia no dice nada acerca de que la familia de Noé fuera justa,
Dios salvó a la familia de Noé por causa de Noé, porque esa es la naturaleza de Dios. Si la iglesia fuera raptada antes de la tribulación, no quedaría una sola persona justa en la tierra. Si ese fuera el caso, Dios acabaría con la raza humana en ese mismo momento. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia es la que preserva a la raza humana. Sin ella, se acabó. Para que quede claro, cuando digo se acabó, quiero decir que la raza humana dejaría de existir. Dios mató a todos en la tierra una vez, con la excepción de una familia. Volvamos a la palabra de Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser el evento más incomprendido en la iglesia de hoy. Permítanme aclarar una cosa perfectamente. Jesús nunca regresará a esta tierra para sentarse en un trono terrenal en Israel. Jesús está sentado en el trono de David ahora mismo, en el monte Sión celestial. El Padre de Jesús, Dios, está sentado en ese mismo trono, el trono de David, ahora mismo, en el monte Sión celestial. Jesús está sentado con su Padre, a la diestra de su Padre, en el trono de su Padre, ahora mismo, en el monte Sión celestial. Jesús no se levantará del trono hasta que su Padre haga de los enemigos de Jesús el estrado de sus pies. Y el último enemigo a ser destruido es la muerte. En consecuencia, Jesús no se levantará de estar sentado a la diestra de su Padre, en el trono de su Padre, hasta que la muerte sea destruida. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Salmos 110, versículo 1. Salmo de David. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 26. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Él, Jesús, está reinando ahora mismo en el trono de su Padre, en el monte Sión celestial. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Jesús se sentará con su Padre, y Jesús reinará con su Padre, en el trono de su Padre en el monte Sión celestial, hasta que los enemigos de Jesús sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo a ser destruido es la muerte. Entonces tendremos la resurrección de los muertos en la venida de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Esto es lo que dice la Biblia acerca de la venida de Jesús. Quizás te preguntes por qué el ángel Gabriel le dijo esto a María, Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No es un misterio, simplemente necesitas saber lo que la Biblia realmente enseña. Permíteme mostrarte lo que la Biblia realmente dice sobre el trono de David. El ángel Gabriel le dice a María que a su hijo, Jesús, el Señor Dios le dará el trono de su padre, David. El trono de su padre David fue originalmente el trono de Dios. Para entender esto tenemos que volver a cuando el pueblo de Israel le exigió a Samuel un rey que los gobernara, como tenían las demás naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron:
He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Constituye ahora un rey sobre nosotros que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Pero le desagradó a Samuel que le hubiesen dicho, danos un rey que nos gobierne, y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Israel no quería que Dios reinara sobre ellos. Israel quería un rey terrenal, que se sentara en un trono terrenal y los gobernara. Así que Dios les dio lo que querían, el trono. Su trono. Dios entregó su reinado sobre Israel comenzando con el rey Saúl hasta Joaquín, que también era llamado Conías, 22 reinados sobre Judá en total. Desde el momento en que Dios cedió su trono a los reyes de Israel, se dividieron en dos países, Israel y Judá. Luego se adentraron profundamente en la idolatría. Después de 328 años, Israel fue conquistada por los asirios. 136 años después, Judá fue conquistada por los babilonios. Desde el momento en que Israel exigió un rey terrenal hasta que se destruyeron completamente, pasaron unos 464 años. En ese momento, ya no eran naciones soberanas. Fueron exiliados y su tierra fue entregada a otros. El último rey de Judá, por linaje de David, fue Joaquín, que también era llamado Conías. Fue el último rey soberano. Esto es lo que Dios tenía que decir acerca de ese rey. Jeremías capítulo 22, versículos 24 al 30. Vivo yo, dice Jehová, que aunque Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuese anillo en mi mano derecha, de allí te arrancaría, y te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos a quienes tú temes, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, y te arrojaré a ti, y a la madre que te dio a luz, a tierra ajena, en la cual no nacisteis, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos querrán volver, no volverán. ¿Es este hombre Conías una imagen rota y despreciada? ¿Es un vaso que para nada se estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre como estéril, varón que en sus días no será prosperado, porque ninguno de su descendencia será prosperado, ni se sentará sobre el trono de David, ni reinará más en Judá. El linaje de David fue cortado de reinar en un trono terrenal para siempre. El trono de Israel fue quitado de la tierra y devuelto a Dios para siempre. Regresó a su lugar legítimo en el monte Sión celestial. Escucha la palabra de Yahvé. Oseas, capítulo 13, versículos 9 al 11. Te corrompió tu camino, oh Israel, contra mí está tu ayuda. Yo seré tu rey, ¿dónde está otro que te salve en todas tus ciudades? ¿Y tus jueces de quienes tú dijiste, dame rey y príncipes? Yo te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Dios les dio un rey en su furor, y 464 años después se lo quitó en su ira. Del último rey que gobernó sobre Judá, Dios dijo, porque ninguno de su descendencia será prosperado, ni se sentará sobre el trono de David, ni reinará más en Judá. Jerusalén está en Judá. Dios le prestó su trono a Israel y a Judá. El rey David se sentó en ese mismo trono, y después de que Israel y Judá se destruyeron completamente, Dios recuperó su trono. Jesús está sentado en ese trono de David ahora mismo, tal como el ángel Gabriel le dijo a María. No habrá un rey terrenal en Israel mientras este mundo siga en pie. En los cielos nuevos y en la nueva tierra, esa es una historia diferente. Pero eso está muy lejos en el futuro. Estos cielos y esta tierra deben desaparecer primero. En el reino milenial, que está por venir, no habrá un rey en Israel en la tierra. Dios establecerá jueces como al principio. Isaías, capítulo 1, versículos 24 al 27. Por tanto, así dice Jehová, el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, me aliviaré de mis enemigos, y me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza, y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Después de esto serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia.
Ahora que tienen una base sólida, veamos algunas escrituras más sobre la segunda venida de Cristo. Como prometimos, vamos a ver la parusía, epifanía y apocalipsis en relación con la venida o aparición de Cristo, y también la descripción que hace Pablo de la palabra arpaxometa en Corintios. Les animo a leer cada uno de estos versículos, o mejor aún, buscarlos y leer el contexto que los rodea para una mejor comprensión. Cada una de las tres palabras griegas, parusía, epifanía y apocalipsis, describe lo que comúnmente se llama la segunda venida de Jesús. Una vez que vean todas las diferentes referencias a lo que la mayoría de la gente piensa que es el mismo evento, la palabra final, apocalipsis, les ayudará a comprenderlo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Bien, esta mención de las primicias merece una explicación adecuada para entender el versículo. Los 144,000 verdaderos discípulos de Jesús fueron martirizados en la tribulación. Estaban en la tierra donde recibieron el sello de Dios en sus frentes. Más tarde, se les ve con el Cordero en el monte Sión celestial, donde se les declara como las primicias de la tierra. Eso también se define claramente como la primera resurrección. El único después para cada hombre en su debido orden será la segunda resurrección en la venida de Cristo, en el día final de estos cielos y esta tierra. Ahora permítanme explicar este versículo. Dice: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Debería haber una coma después de Cristo. Primicias está en plural. Si estuviera hablando de que Cristo es la primera fruta, entonces primicia estaría en singular. Cristo es la primera fruta, pero los 144,000 son las primicias. Pablo enseñó claramente que el rapto, el arpagesometa, no precedería a la resurrección de los muertos. Solo hay dos resurrecciones: aquellos que son martirizados en la tribulación, y aquellos que resucitan de entre los muertos a la aparición de Cristo. Las primicias son la primera resurrección, y luego todos los demás son la segunda resurrección. Marcos capítulo 4 versículo 28. Porque la tierra produce por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cristo es la hierba, las primicias son la espiga, y la segunda resurrección de los muertos es el grano lleno en la espiga. Ahora volvamos a los versículos que contienen parusia traducida como venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois también vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, teniendo paciencia en ello,
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago capítulo 5 versículo 8. Tened también vosotros paciencia, confirmados vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Esos son los versículos del Nuevo Testamento que usan parusía en referencia a la venida de Jesús. A continuación, exploraremos epifaneia, traducida como aparición y resplandor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Este es un versículo muy interesante porque epifaneia se traduce aquí como resplandor, y luego la palabra parusía también se usa como su venida, literalmente la epifaneia de su parusía. Y ahora veamos Apocalipsis, traducida como venida, aparición, revelación y revelación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La venida, aparición o revelación de Jesucristo no es un evento único. Se describe en detalle en 22 capítulos, 404 versículos, en el libro de Apocalipsis. Si intentas comprimir todas las diversas referencias en la Biblia a la venida, aparición o revelación de Jesús en un solo evento, no entenderás esos versículos correctamente. Como puedes ver, una vez que miras los versículos que usan la palabra griega Apocalipsis en referencia a su venida, su aparición y su revelación, te das cuenta de que no todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan de su venida, o su aparición, o su revelación están hablando del mismo evento. Si crearas una línea de tiempo de cada evento en el libro de Apocalipsis y la colocaras en una pared, luego tomaras cada uno de los versículos que he enumerado en esta publicación y colocaras una chincheta en la línea de tiempo para cada versículo, verías muchos de esos versículos agrupados en el último día de estos cielos y esta tierra, y otros están dispersos a lo largo de la línea de tiempo. La razón es que la revelación de Jesucristo dada a su siervo Juan no es un evento único.
Las epístolas que componen el Nuevo Testamento fueron escritas antes de que la revelación fuera dada a Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. ¿Cuánto detalle conocían sobre la cronología antes de que se le diera esa revelación a Juan? Es una cuestión de especulación. Una cosa que sí sabemos con certeza por todas las escrituras es que Jesús nunca regresará a esta tierra para establecer residencia. Aparecerá en las nubes en el último día para reunir a todos los que le pertenecen. Hará guerra al anticristo y al falso profeta. Pero en ese momento aparece en los cielos cabalgando un caballo blanco, lo que claramente es una referencia al reino espiritual. Gobernará como rey del Israel de Dios, desde el trono de David, en el celestial monte Sión, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo en ser destruido es la muerte. Ahora echemos un vistazo a las escrituras de Pablo que acompañan a las escrituras del rapto que vimos anteriormente. Estos se pueden encontrar en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Recuerda, el último enemigo a ser destruido es la muerte. Mientras la gente siga muriendo en esta tierra, la muerte no ha sido destruida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Espero que comprendan mejor el rapto, que ocurre en el último día de estos cielos y esta tierra. Espero que comprendan mejor la revelación de Jesucristo. Tengan en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito después de todos los demás libros del Nuevo Testamento. De ninguna manera quiero menospreciar lo que escribieron los apóstoles. Sé que todas las escrituras que escribieron son verdaderas y exactas. Simplemente no sé si la cronología era tan clara para ellos como lo es para nosotros debido a la información adicional en el libro de Apocalipsis. En cualquier caso, cuando se trata de profecía, todos deberíamos recordar las palabras que escribió el gran apóstol Pablo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.